Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más increíbles de la arqueología, una que roza la ciencia ficción. Hablamos de un objeto que, sencillamente, no debería existir, un aparato tan avanzado que nos obligó a reescribir todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Y todo empieza, como muchas grandes historias, casi por casualidad, en las profundidades del mar Egeo. Unos buzos que buscaban esponjas se toparon con algo que cambiaría la historia, aunque al principio ni ellos ni nadie se imaginaron lo que tenían entre manos. Imaginaos la escena. Estamos cerca de la isla griega de Antisitera, a unos 45 metros de profundidad. Ahí, en 1901, un grupo de buzos da con los restos de un enorme barco mercante romano hundido. Lo que empezaron a sacar de allí fue simplemente espectacular. El cargamento era un auténtico tesoro. Estatuas de un valor incalculable, joyas, monedas, vamos, el sueño de cualquier arqueólogo. Y entre todas esas maravillas había un bulto, una masa informe, corroída por el mar, que parecía un trozo de chatarra. Nadie le prestó la más mínima atención. Y así fue como la pieza más importante de todo el naufragio acabó cogiendo polvo en un almacén del museo. Durante 2 años, los expertos se dedicaron a restaurar las estatuas sin tener ni idea de que la verdadera joya tecnológica estaba ahí, a la vista de todos, pero oculta. Pero claro, todo estaba a punto de cambiar. En 1902, esa roca sin importancia iba a convertirse en uno de los mayores enigmas de la historia de la ciencia. Apuntad esta fecha, 17 de mayo de 1902. Ese día, el arqueólogo Valerio Sestais estaba revisando los restos y se dio cuenta de que ese trozo de roca se había partido, y lo que vio dentro era sencillamente imposible para la época. La reacción de la comunidad científica fue de incredulidad total. Lo llamaron un objeto procrónico, que es una forma elegante de decir que estaba fuera de su tiempo. Era tan complejo que no podía ser de la antigua Grecia. Parecía más bien un reloj renacentista que se había colado por error en un naufragio romano. Era, en resumen, algo que no cuadraba en la historia. Y aquí está el gran descubrimiento. Aquello no era una roca, era un mecanismo. Dentro de esa costra de sal y corrosión había un engranaje de bronce, fabricado con una precisión milimétrica. Y lo increíble es que no era solo uno, sino todo un sistema de ellos. El misterio no había hecho más que empezar. Tuvieron que pasar muchísimos años para que la ciencia pudiera empezar a entender qué era aquello. Hizo falta tecnología del siglo XX y XXI para poder descifrar un dispositivo que se construyó en el siglo II a.C. El proceso fue como el de un detective. Primero, en los años 70, un historiador llamado Derek de Soya Price usó rayos X para ver por primera vez los engranajes internos. Mucho después, en 2005, la tecnología de escaneo de alta resolución permitió ver inscripciones diminutas, letras de apenas 1 milímetro, que eran la clave para entender para qué servía. Y el resultado de toda esa investigación es sencillamente asombroso. El mecanismo de Anticitera es, que sepamos, el primer ordenador analógico de la historia. A ver, no es un ordenador como los de ahora. Uno analógico usa piezas físicas, engranajes en este caso, para hacer cálculos. Y lo que calculaba era el cosmos, con una complejidad que no se volvería a ver en el mundo en más de 1000 años. Entonces, ¿qué hacía exactamente este ordenador de la antigüedad? Pues no calculaba impuestos ni escribía cartas. Su objetivo era mucho más ambicioso. Era un modelo a escala del universo. Fijaos en la cifra. Los investigadores han identificado como mínimo 37 engranajes de bronce, 37 piezas perfectamente cortadas y ensambladas, cada una diseñada para calcular los movimientos de los cielos. Las funciones que tenía son de verdad alucinantes para su época. Podía predecir eclipses solares y lunares con décadas de antelación. Seguía la posición del Sol en el zodíaco y las fases de la Luna. Pero lo más increíble es que incluso modelaba la órbita irregular de la Luna, un detalle astronómico súper complejo, usando un sistema de engranajes ingeniosísimo. Y por si fuera poco, hasta tenía un calendario para saber cuándo tocaban los Juegos Olímpicos. Era literalmente un universo metido en una caja. El aparato funcionaba con varios diales. En la parte de delante te mostraba dónde estaban el Sol y la Luna, pero la parte de atrás era aún más compleja, con dos grandes espirales que predecían ciclos larguísimos. Una de ellas, la espiral de Saros, era la que permitía anticipar los eclipses con una precisión pasmosa. Y todo esto se manejaba girando una simple manivela. Pero el mecanismo de Anticitera es mucho más que un objeto curioso. Es la prueba física de que existió un nivel de conocimiento tecnológico que simplemente desapareció de la faz de la Tierra. Es como el fantasma de un capítulo perdido de nuestra historia.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, la tecnología para crear algo así no volvió a aparecer en Europa hasta los grandes relojes astronómicos de las catedrales, ya en el siglo XIV. Hay un vacío de casi 1400 años, una brecha tecnológica que es, a día de hoy, inexplicable. Y esta es la idea clave, la que te deja pensando. Es muy poco probable que este mecanismo fuera una creación única, el invento de un genio solitario. Su perfección sugiere que es el resultado final de una larga tradición de ingeniería y astronomía. Lo que hemos encontrado no es un prototipo, es el único superviviente de toda una tecnología que se perdió por completo. Es que da vértigo pensarlo, imaginar todo ese saber, todas esas escuelas de ingenieros, todo ese conocimiento, desvaneciéndose. Bibliotecas quemadas, talleres destruidos, maestros sin discípulos. Por la razón que fuera, la humanidad tuvo que empezar de cero y tardó 1500 años en volver a llegar a ese nivel. Que este único ejemplar sobreviviera en el fondo del mar es casi un milagro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de un simple objeto de bronce. El mecanismo de Anticitera es la prueba de que nuestra visión del pasado es, como poco, incompleta. Nos obliga a preguntarnos, si esto existió, ¿qué otras maravillas, qué otros conocimientos, qué otras tecnologías se perdieron para siempre en las arenas del tiempo?